Buenas tardes, soy Maritza Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del campus universitario Uniacademia en Colombia. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia, con el patrocinio de Ledger, tienen el gusto de presentar a los doctores Ivonne Pérez Gutiérrez y Luis Alberto Hierro Sánchez, quienes disertarán el día de hoy el tema razonamiento probatorio y poderes del juez. La doctora Ivonne Pérez Gutiérrez es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana en el 2010, máster en Derecho de la Empresa y los Negocios por la Universidad de Barcelona 2001, licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana en 1989 y profesora titular de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho en la Universidad de La Habana. Abogada en ejercicio, adscrita a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, secretaria de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, ganadora del segundo lugar de la primera y cuarta edición del concurso iberoamericano Escritos Jurídicos Colombia 2016 y 2019, autora de varias publicaciones en Cuba y el extranjero. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Derecho Civil y de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, miembro del grupo de trabajo que redactan las modificaciones a la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico. El doctor Luis Alberto Hierro Sánchez es licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana 2014, profesor auxiliar de Derecho Procesal, Facultad de Derecho, Universidad de La Habana 2020, juez de la Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, graduado en Diplomado en Mediación, Género y Familia, auspiciado por la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, miembro de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y presidente de su capítulo provincial en La Habana, ganador del segundo lugar en la primera y cuarta edición del concurso iberoamericano Escritos Jurídicos en Colombia 2016 y 2019, autor de varias publicaciones en Cuba y el extranjero. Ha sido ponente en varios eventos nacionales e internacionales celebrados en Cuba y el extranjero. Becario del programa Hoover Homeplay 2017-2018, auspiciado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento del Estado de los Estados Unidos, con la colaboración del Instituto Internacional de Educación, miembro del grupo de trabajo que redacta las modificaciones a la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico. Bienvenidos. Buenos días, tardes o noches, según el lugar desde el cual nos escuchen o nos estén viendo. En el día de hoy o en este día les presentaremos un tema en el que hemos venido trabajando desde hace algunos años el profesor Luis Alberto Hierro Sánchez y quien les habla, la profesora Ivonne Pérez Gutiérrez. Ambos somos profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Y ya en otras ocasiones hemos hecho este tipo de colaboración precisamente a través de la editorial Ledger. Hoy les traemos un tema que para nosotros es realmente apasionante, que es el razonamiento probatorio vinculado a los poderes del juzgador. En este tema mucho se pudiera hablar desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista técnico-jurídico, pero nuestro interés es sobre todo dar algunas herramientas que desde el punto de vista práctico o hacer algunas puntualizaciones que desde el punto de vista práctico tributen al mejor ejercicio de la profesión y sobre todo a la comprensión de un término como es el razonamiento probatorio. Y así entonces estará a mi cargo la primera parte en la que les haré algunas pinceladas sobre el razonamiento probatorio, cómo podemos entender el significado o hasta dónde puede llegar el término razonamiento probatorio, partiendo del razonamiento en un sentido amplio para luego aterrizarlo un poco al específico contexto jurídico y más específicamente al ámbito del derecho procesal.
También entonces estaremos viendo algunas cuestiones de cómo se desenvuelve ese razonamiento durante todo el íter procesal y, muy importante, a quién corresponde ese razonamiento probatorio. Corresponde a las partes, corresponde al juzgador. Es nuestro criterio que precisamente hay razonamiento desde el inicio del proceso y hasta su culminación. Muy brevemente, aunque después lo desarrollaremos, les estamos entonces anunciando que esa es nuestra consideración, que si bien el razonamiento probatorio ha aparecido o aparece en los textos de derecho procesal o de la probática y del derecho probatorio en específico, vinculado a la motivación de la sentencia, es nuestra consideración que hay razonamiento en todo el íter procesal y específicamente razonamiento probatorio desde la proposición de las pruebas y hasta su valoración en la sentencia. Y que ese razonamiento probatorio corresponde tanto a las partes como al tribunal. Las partes desde la teoría del caso y el tribunal precisamente mediante el ejercicio de los poderes que le vienen conferidos al juzgador por vía de ley. Y con este tema entonces precisamente engarzo con el profesor Luis Alberto, que continuará con ustedes más tarde. Bueno, le agradezco a la profesora Ivonne por la introducción que me hace y me honra mucho poder participar en esta ocasión acompañándola como se ha hecho habitual y ella ya adelantado. Como ella decía, un Estado de Derecho signado por la tutela judicial efectiva y el debido proceso no puede aspirar a que no tengan jueces activos que dirijan procesal y materialmente el íter que conduce las actuaciones de las partes y que termina con un dictado que, de hacerse firme, tributará a que los derechos que se venían tutelando lleguen a una real efectividad. Es por eso que, de la mano del razonamiento probatorio y visto desde la posición del tribunal, se torna oportuno que en esta ocasión analicemos los poderes del juez, respondiendo primero por qué es necesario que el juez tenga un papel activo en el proceso civil, entendiendo que el proceso civil, y así lo hemos escrito en alguna otra ocasión, es el reservorio natural de la tutela judicial efectiva. Tenemos que analizar en ese camino también las cuestiones ideológicas o las posturas ideológicas que marcan las posiciones en torno al papel del juez en el proceso civil, y no podemos renunciar a la idea o a las ideas que fundamentan ese papel activo del juez en el proceso. Estamos hablando de la jurisdicción como potestad, estamos hablando de que los poderes del juez constituyen el contenido de esa jurisdicción, de esa potestad que viene por vía de un mandato constitucional. Estamos hablando de que el juez cuenta con un conjunto de herramientas que son las fuentes formales que tiene para sí y que lo legitiman para tener ese papel activo. Estamos hablando de que el juez tiene además una serie de características que constituyen su estatuto, y ahí vemos la independencia, la imparcialidad, su responsabilidad frente a los justiciables y, por supuesto, su ética. Visto de conjunto todas estas cuestiones, entonces se torna muy clara la idea de que el juez tiene que contar con poderes en el orden procesal, o sea, en la tramitación de las actuaciones, pero también en el orden material, y ahí es donde entran los polémicos poderes instructorios que van a la ordenación de la prueba de oficio. Y es entonces donde viene el punto de amalgama con lo que la profesora Ivonne venía esbozando de inicio y que estará tocando en la primera parte de la conferencia, que es el razonamiento. No puede entenderse un juez con poderes instructorios que vayan dirigidos a la sustancia de la litis, al contenido privado de los derechos, sin que razone lo que ha dispuesto para las partes. Y por lo tanto es el segundo cometido que tenía la profesora Ivonne y que yo reforzaré de alguna manera, ese poder, deber y más que todo obligación que tiene el juez de argumentar sus decisiones. Y entonces así cerraremos nuestra conferencia, abocados a por qué el juez tiene poderes en el proceso civil, por qué el proceso civil se convierte en esta especie de reservorio natural de la tutela judicial efectiva, y por qué el razonamiento probatorio se convierte entonces en una herramienta del juez, pero también en una garantía de los derechos de los justiciables. Así cerraríamos y así estaríamos dando nuestra idea de lo que consideramos a la tutela judicial efectiva como camino de realización de la justicia. Me complazco una vez más en acompañar a la profesora
Ivonne Pérez Gutiérrez, y esperamos que sea de su agrado lo que venimos a compartir en el día de hoy. Bueno, la primera parte del tema que dedicamos precisamente al tema del razonamiento probatorio lo hemos estructurado, por decir de alguna manera, en diversos epígrafes o puntos. El primero es a quién corresponde razonar. O sea, cuando hablamos de razonar, tenemos que tener en cuenta a quién le corresponde esa actividad en el proceso. Y entonces nosotros partimos de plantear de que se trata de un tema, como ya habíamos anunciado, muy estudiado desde la filosofía del derecho, pero que desde el derecho procesal se aprecia esencialmente vinculado a la motivación de la sentencia. Y en criterio de los autores, realmente es mucho más amplio, ¿no? Cuando hablamos de que hay razonamiento durante el proceso, durante todo el ítem procesal, no en un único momento, y a cargo de todos los sujetos intervinientes en el proceso. O sea, la actividad de razonamiento es íncita al proceso, es propia del proceso y corresponde tanto a las partes, al Ministerio Fiscal o a los juzgadores, con independencia de la posición, como decíamos, y del interés que estén representando en el proceso. Y por supuesto, dentro de todo este razonamiento tenemos que caer entonces en el razonamiento probatorio. ¿Por qué? Porque la actividad probatoria es herramienta medular del proceso. Sobre eso hemos escrito en otros momentos cuando nos hemos referido a algunas herramientas del proceso, donde abordamos los principios, las medidas cautelares, el tema de las excepciones y por supuesto tocamos a las pruebas, los medios de pruebas como una de las principales herramientas. Y precisamente el razonamiento, la actividad de razonar, es propia de la actividad probatoria. Si estuviéramos haciendo algún tipo de esquema matemático, podríamos decir que es equivalente la actividad de la prueba con la actividad de razonar. Y en este sentido también un poco que desde nuestra profesión, desde nuestra misión como profesores universitarios, pues entonces tenemos que hacer referencia a que desde las aulas de la universidad insistimos mucho en un tipo de enseñanza desarrolladora, no positivista, donde precisamente se haga lo que conocemos como un fomento del pensar, o le hemos dado en llamar así, un fomento del pensar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nuestros estudiantes, futuros juristas, pues entonces aprendan a pensar desde y para el derecho. Así entonces después abordamos el tema de la semántica proceso, es un nombre que le hemos dado a esta especie de epígrafe, porque nos interesa siempre hacer algún tipo de análisis etimológico de la palabra, de su significado, y acudimos entonces al diccionario de derecho usual a cargo de Cabanellas, que define Cabanellas a razonamiento como la actividad discursiva de la mente humana. Es toda argumentación o exposición que se propone demostrar una tesis o convencer de una cuestión. Y si eso lo llevamos al ámbito jurídico, pues vamos a ver que entonces razonar no es sinónimo de valoración de la prueba o motivación de la sentencia. ¿Por qué? Porque se trata de que razonar los incluye, pero al mismo tiempo los supera. También entonces vemos aquí los tipos de razonamiento, siguiendo el pensamiento del profesor Coloma Correa, donde ubica los tipos de pensamiento en dogmático, epistémico y lógico, y ello lo llevamos al proceso y a la actividad de cada uno de los sujetos intervinientes en el proceso. Y entonces hablamos de que hay un tipo de razonamiento dogmático en la proposición, disposición de medios de prueba y en el control de su admisibilidad. Hay, por el contrario, un razonamiento epistémico durante la práctica, producción y en la valoración antes de la valoración. Y después veremos a qué nos estamos refiriendo con valoración antes de la valoración. Y por supuesto, en esos poderes probatorios del juez referidos a la instrucción a las partes y la prueba de oficio. Y por último, el tipo de razonamiento lógico que está asociado a los argumentos finales de las partes en la audiencia de cierre y por supuesto en la redacción y motivación de la sentencia. Y entonces aquí utilizamos la obra de Schauer como referente, la obra titulada Pensar como un abogado, donde Schauer también hace algunos análisis sobre las particularidades del razonamiento jurídico. ¿Por qué? Porque Schauer parte de cuestionar si realmente existe un razonamiento jurídico que es propio del sector
O simplemente los juristas, los abogados en sentido general, nos creemos que razonamos de manera distinta. Y por eso entonces Schauer va vinculando cada uno de los aspectos con otras profesiones. Y por ejemplo, en primer lugar se refiere a la facilidad para manejarse con los hechos y las pruebas. Es verdad que los abogados supuestamente tenemos una facilidad para manejar los hechos, para manejar las pruebas, pero Schauer entonces dice, ¿pero son solo los abogados o también los detectives, los policías? Tienen habitualmente facilidad para manejarse con los hechos y con las pruebas. Luego analiza la capacidad privilegiada para ver el otro lado de un argumento, para ser empático y ponerse en su lugar. Ciertamente los abogados tenemos esa capacidad, o al menos pretendemos desarrollar esa capacidad para siempre tener en cuenta lo que pudiera alegar un contrario o lo que pudiera estar valorando el juzgador. Pero esa es una capacidad que tienen, por ejemplo, los psicólogos, los maestros, que en definitiva también han de colocarse en el lugar de la persona con la cual están trabajando, a la cual están ayudando. El otro elemento es el talento para razonar por analogía, carentes de prejuicios y sensibles. Y esto pudiéramos verlo vinculado precisamente a la actividad del juzgador, donde decimos que el juzgador ha de ser imparcial, ha de ser independiente, y sus propias subjetividades ha de apartarlas en la valoración y en la resolución del conflicto, y por tanto pudiéramos verlo asociado específicamente a la actividad judicial dentro del gremio. Pero también Schauer nos llama la atención de que este talento para razonar por analogía, estar carentes de prejuicios y ser sensibles corresponde, por ejemplo, a los trabajadores sociales, corresponde a los buenos políticos, y entonces vemos que no es una exclusividad del razonamiento jurídico. ¿Cuál es para Schauer entonces la exclusividad en el razonamiento jurídico? Los métodos aparentemente contraintuitivos, en el sentido de que pueden conducirnos a resultados distintos que aquellos que parecerían mejores en otras circunstancias, todas las cosas consideradas. Y aquí lo estoy citando textualmente, porque justamente estos métodos aparentemente contraintuitivos son los que nos llevan a cada uno de los que intervenimos en el proceso a hacer un razonamiento, una valoración distintiva. Este medio de prueba que estoy proponiendo, ¿a qué va dirigido? ¿Qué es lo que debo probar con este medio de prueba? ¿Este hecho o este otro hecho? Este hecho está exonerado, eximido de la posibilidad de probar. O aún así, si no estuviera eximido, exento de la posibilidad de probar, de la carga de probar, lo voy a probar de esta forma. ¿Y cuál es el resultado que voy a obtener? Pues todo eso, en definitiva, no son más que estos métodos aparentemente contraintuitivos de los que nos habla Schauer. Y entonces, volviendo al ítem procesal, un poco que nos planteamos, ¿cuándo existe razonamiento probatorio? Y al inicio les planteamos que en criterio de los autores existe razonamiento probatorio durante todo el ítem procesal. Y un poco que aquí podríamos analizar cada uno de los momentos de ese procedimiento probatorio, montándonos en la fase del procedimiento probatorio según el Código Modelo, porque no vamos a ir a una legislación específica, pero el Código Modelo nos habla de la proposición u ofrecimiento de la prueba desde precisamente los escritos de parte, desde los escritos iniciales de parte, desde la demanda, desde la contestación. Hay ordenamientos donde la apertura o recibimiento a prueba es previo a la proposición. De cualquier manera, uno u otro, proposición o ofrecimiento, apertura o recibimiento, pudiera considerarse primer y segundo paso cronológico de la actividad probatoria en el proceso. En uno o en otro hay razonamiento. ¿Por qué? Porque desde que yo propongo la prueba, yo estoy haciendo un análisis de cuáles son los hechos que debo probar, cómo los debo probar, con qué medio de prueba lo debo probar, y por supuesto cada una de las justificaciones que voy a dar, de las fundamentaciones que le voy a ofrecer al tribunal en la proposición de ese medio de prueba. Pero también cuando el tribunal decide abrir el proceso a prueba, recibir el proceso a prueba, lleva a cabo una actividad de razonamiento, de análisis, de pensar, en el entendido que el tribunal ha de valorar si corresponde o no
abrir el proceso a prueba, porque si se trata de cuestiones de estricto derecho, por ejemplo, o de hechos notorios o de hechos evidentes, pues no existe la necesidad de recibir el proceso a prueba y entonces pudiéramos hablar de que prácticamente el razonamiento acabó en ese momento. De cualquier manera, este no es el análisis que vamos a seguir, sino que vamos a montarnos en todo el íter procesal, en cómo sigue, en cuál sería el desenvolvimiento natural del procedimiento probatorio y estaríamos entonces viendo el control de admisibilidad de la prueba. ¿Qué prueba es admisible? ¿Qué prueba no lo es? Siempre teniendo en cuenta que el derecho a la defensa como principio y derecho esencial de las partes no puede ser coartado por esa actividad del tribunal. Y en este entendido sabemos que la denegación de la prueba tiene que ser algo muy excepcional y de cualquier manera lleva un razonamiento del tribunal, porque al vulnerarse claramente ese derecho a la defensa, el tribunal ha de ofrecer razones. Pero también en el control de admisibilidad, porque aunque no lo haga manifiesto, aunque no lo haga de forma expresa, cuando admite un medio de prueba, ya hizo el análisis de que ese medio de prueba era pertinente, de que ese medio de prueba guardaba precisamente relación con los hechos que pretenden justificar las partes. El otro paso correspondería entonces a la práctica producción de medios de probanza, donde pudiera parecer que ya no hay actividad de razonamiento, pero ojo, hay dos medios de pruebas muy importantes que a nuestro juicio llevan valoración, llevan actividad de razonar en esa práctica, en esa producción, como son la declaración de las partes y la prueba testifical. ¿Por qué? Porque de una declaración de las partes puede derivarse un careo, de una declaración de las partes puede derivarse una pregunta de precisión, pero eso lleva a que usted tiene que estar atento, que usted tiene que estar razonando, pensando a partir de las declaraciones y por supuesto en la testifical. Uno viene al interrogatorio, al acto de la práctica de la testifical con un esquema preconcebido, pero ese esquema puede cambiar en el propio acto de desarrollo de la prueba, precisamente a partir de las declaraciones de los testigos y que queramos hacer algún tipo de puntualización. Entonces díganme si eso es o no es razonar. Luego viene la parte o el momento que la profesora Selva Clet ha llamado valoración antes de la valoración y otros autores como Parra Quijano llama interpretación de los resultados de la prueba. Y es que pudiéramos pensar que ya vamos a valorar la prueba después de la práctica, pero ojo, porque este es precisamente el momento en que el tribunal, los jueces, hacen acopio de todo el acervo probatorio desplegado en el proceso y hace entonces las puntualizaciones sobre las cuales el profesor Luis Alberto les va a estar conversando después, precisamente porque puede que ese acervo probatorio no resulte suficiente para el juzgador. Y por eso entonces nosotros le llamamos a esta fase valoración antes de la valoración. Y donde también es muy importante una cierta actitud de parte donde por vía de las alegaciones finales, de los informes de cierre, pudieran contribuir a esa interpretación de los resultados de la prueba. Y por último, por supuesto, ya la valoración expresada en la motivación de la sentencia. Entonces, después de tener claro que existe razonamiento probatorio durante todo el íter procesal, particularmente durante todo el procedimiento probatorio, analizamos desde la posición de parte y desde la posición del juzgador. Lo primero es que como parte hay que hacer una organización de la actividad probatoria y esta organización la hacemos desde la teoría del caso y respondiendo a tres interrogantes. ¿Qué debo probar? ¿Cuáles de esas afirmaciones estarían relevadas de carga y cómo puedo probar? Y la otra cuestión es tener en cuenta desde la posición de parte no solo la logística propia, o sea, con qué medios cuento, sino cuál es la logística del contrario, quiénes pueden ser testigos del contrario, cuáles medios de prueba pudiera aportar el contrario al proceso y también las peculiaridades del juzgador. Porque es muy importante conocer el tribunal, el juez que va a resolver el conflicto. ¿Por qué? Porque si estamos ante un juez muy concreto, nuestros escritos no pueden ser muy largos. Por el contrario, si estamos ante un juez que les gustan las largas exposiciones, nuestros escritos han de ser un poquito más extensos.
No se trata solo de gustar, sino de convencer por la vía del gusto al juzgador. Al menos ese es nuestro criterio. Y entrando entonces en la teoría del caso, que a nuestro modo de ver es la parte más importante de la posición de las partes en el razonamiento probatorio. Y lo primero que tenemos que tener claro es qué se entiende por teoría del caso, como ese instrumento metodológico que nos permite organizar las ideas y trazar una estrategia de presentación del caso. Desde que el cliente acude a nosotros como abogados, nosotros ya estamos pensando en cómo vamos a organizar, en qué medios de prueba le vamos a pedir, en qué norma vamos a subsumir el caso para poder llevarlo a mejor vía de hecho de realización. Y en este sentido entonces hacemos un trazado en 3 dimensiones: hechos, derecho y pruebas. Coloma Correa señala al respecto 2 productos clave. En primer lugar, la conjetura que someterá a validación en el proceso. O sea, lo primero que yo tengo que pensar en un proceso civil es en cuál va a ser mi pretensión. ¿Qué es lo que yo le voy a pedir al tribunal? Y en ese entendido yo tengo que hacer una conjetura de todo lo que necesito para que el tribunal valide lo que le estoy proponiendo y por supuesto acceda a mi pretensión. Y después de esa conjetura tengo entonces que establecer un listado de los medios de pruebas que servirán para confirmar o refutar la tesis que venimos, confirmar la propia, refutar la del contrario. Aquí es muy importante la entrevista que le hagamos al cliente. Y Selva Clet nos decía que tener una buena comunicación con el cliente es muy importante, porque el cliente no distingue el hecho del derecho, los hechos de su necesaria prueba, los diversos medios de prueba, lo trascendente de lo irrelevante. Y siempre llamo la atención sobre este tema de la entrevista, porque de una buena entrevista puede derivarse una demanda muy completa, puede derivarse un cliente bien preparado para esa prueba de declaración o como se le conoce en algunos ordenamientos como confesión. Así, la teoría del caso se monta entonces, como decíamos, en 3 bloques: los hechos, el derecho y la prueba, lo que se conoce como teoría fáctica, teoría jurídica y soporte probatorio. Cuando hablamos de una teoría fáctica tenemos que tener en cuenta el orden en que presentamos los hechos y pensar en subsunción normativa. Por supuesto, los hechos no están precisamente para hacer aportes doctrinales, para hacer aportes normativos, pero sí para ir pensando que esa narración de hechos tiene que estar intencionada hacia la subsunción normativa que luego le vamos a ofrecer al juzgador. Y sobre todo que la narración de los hechos tiene que ser de una forma sencilla, comprensible para el juzgador. Cuando ya estamos en la teoría jurídica, que tiene que ofrecer, que debemos de ofrecer un mapa claro de la normativa, pero también de la doctrina y también de la jurisprudencia, porque aunque existan algunos países en nuestro entorno que no reconozcan a la jurisprudencia como fuente de derecho, lo cierto es que lo que ya hemos dado en Cuba por llamar la voluntad de la sala, el criterio de la sala, no es más que en definitiva jurisprudencia. Ese criterio que viene sentando la máxima sala de especialidad, hay que tenerlo en cuenta, porque si podemos enrumbar nuestros pedidos al tribunal hacia ese criterio uniforme de la sala, pues por supuesto tendremos mejores posibilidades de obtener la victoria en el proceso. Y el tercer elemento, como les decía, de la teoría del caso es el soporte probatorio. O sea, yo he de tener en cuenta que cada afirmación que yo haga en el proceso ha de tener una prueba que le corresponda. Y todo eso, fíjense que desde el inicio yo lo tengo que trazar como abogado o como ministerio público, en dependencia de a quién esté representando en el proceso. El soporte probatorio, además, no puede estar sobresaturado. Tiene que haber esa correlación, pero en primer lugar, si hay cuestiones que usted puede probar por escrito, no lo pruebe con testificar. Si resultan suficientes 5 testigos asertivos, no presente 10, porque corre riesgo de ser repreguntado, de todos los riesgos que lleva la actividad procesal. También debo tener en cuenta cómo debo probar, como decía, el medio idóneo para cada
uno de los hechos y sobre todo tener en cuenta que ese razonamiento inicial lo hacemos en una especie de reposo, pero que durante el curso del proceso pueden haber giros en materia probatoria y que cada giro, cada momento del proceso lleva su propio razonamiento. Ahora, desde la posición del juzgador. Bueno, desde la posición del juzgador, si tenemos en cuenta que desde el momento del control de admisibilidad de la demanda, ya el juez está dirigiendo, conduciendo el proceso, pues entonces diríamos que prácticamente el juzgador está razonando desde el momento mismo en que comienza el proceso y durante toda su conducción y resolución. Pero por supuesto, hay un mayor razonamiento del juzgador en la etapa final del proceso, porque es donde tiene que por vía de sentencia expresar su solución, su respuesta a los pedimentos de parte. También desde la posición del juzgador tengamos en cuenta la motivación. Y hablamos de motivación normalmente asociado a la sentencia, pero tiene que haber motivación también en cada decisión del tribunal. Esta motivación, por supuesto, la más importante es la del fallo, pero sin un carácter excluyente. Tiene que haber motivación en cada una de las decisiones del tribunal. ¿Y qué es la motivación sino el razonamiento, sino ofrecer la fundamentación que cada decisión conlleva? Y por supuesto también desde la posición del juzgador, como decía, desde el control de admisibilidad de la prueba, mayormente en las disposiciones de oficio, tanto desde el punto de vista probatorio como cautelar. Sobre eso Luis Alberto les estará hablando, sobre precisamente los llamados poderes instructorios y poderes probatorios del juzgador. Y desde la posición del juzgador pudiéramos decir que el momento culminante es precisamente la sentencia. Bueno, hasta aquí lo que les tenía preparado en cuanto al razonamiento probatorio, y solo quiero puntualizar 3 reflexiones de manera parcial para un poco ir cerrando etapas antes de adentrarnos propiamente en los poderes del juzgador. Y por eso quería razonar con ustedes precisamente que esta actividad no corresponde únicamente al proceso, pero sí le es propia. El proceso y la acreditación de los hechos dependen de la iniciativa de las partes, pero ello no se traduce en exclusiva titularidad. El juzgador, en aras de ganar en convicción, certidumbre, también dispone la práctica o producción de aquellos medios de pruebas que le auxilien en su difícil labor de decidir. El razonamiento además está presente durante todo el íter probatorio. No existe un momento o etapa que se encuentre exento de esa exposición ponderada, ya sea para demostrar la versión de los hechos por vía de la proposición, para convencer por vía de la práctica y las alegaciones de cierre, o para fundamentar la decisión en la actuación del juzgador en ese momento culminante que es la sentencia. Así también el proceso funciona como una especie de juego de ajedrez, es algo que nos gusta decir a los procesalistas, en que cada parte traza su estrategia y mueve sus fichas en el tablero para alcanzar una meta, ¿cuál es? Ganar en el proceso. Pero la decisión, el jaque mate, corresponde precisamente al juzgador en el ejercicio de todos y uno de aquellos poderes legalmente atribuidos. Por último, siempre tener en cuenta que el proceso no puede basarse, estructurarse ni resolverse por estrictas reglas de derecho. El razonamiento ha de ir en todo momento acompañado de sensibilidad y responsabilidad tales que la justicia no resulte una quimera, sino meta alcanzable con y por el proceso. Bueno, la profesora Ivonne dejaba la mesa servida en torno a las posibilidades de actuación que tiene el juzgador con base en el razonamiento probatorio y que se extiende durante todo el ítem procesal. Si ha habido y todavía existe un tema capilar en la teoría política, en la ideología y en la propia teoría general del proceso, es el relativo a los poderes del juez. Si hay un tema que procura montar un sistema jurídico y un sistema de enjuiciamiento en cualquier sistema de derecho, es precisamente el de los poderes del juez. Un breve acercamiento a la historia de los modelos de enjuiciamiento lo confirma.
Si partimos del procedimiento formulario romano que sienta las bases del modelo de enjuiciamiento inquisitivo, vemos que se van sembrando las primeras ideas de un juez con amplios poderes, de un juez en el que se concentraba la función de investigación y la función de juzgamiento. Y eso enraizó las posibilidades de que el juez no solo juzgara, sino que también fuera en busca de la verdad, tal y como ocurría en la realidad, más allá de lo que las partes venían diciendo al proceso, para, en definitiva, brindar una sentencia que solucionara el caso. Precisamente ese temor al gobierno de los jueces que se sembró durante todo el periodo eclesiástico que transitó durante el medioevo, ese temor al gobierno de los jueces, es el que hace que en ocasión de los estados liberales, con la fundación de los estados nacionales y el auge de la burguesía, se empiecen a dar los primeros códigos modernos de enjuiciamiento civil, en el que el juez deja de tener un papel activo, en el que el juez deja de tener un papel esencial en la búsqueda de los elementos de prueba, para convertirse en un ente totalmente pasivo destinado solamente al dictado de la sentencia. Es decir, para el legislador decimonónico del siglo XIX era prácticamente una herejía que el juez estuviera dotado de amplias facultades, tanto en la dirección formal como en la dirección material del proceso. Sin embargo, si echamos un vistazo a las leyes decimonónicas, sobre todo la española de 1855 y a su hija en el tiempo, la de 1881, nos damos cuenta que esto no era así. Aun cuando había ese temor a que los jueces tuvieran un papel activo, existían ciertos resquicios que el legislador dejaba para que pudieran indagar sobre la verdad de los hechos, aun cuando esto no se materializara en la realidad. Si vamos al cuerpo de esas leyes, vemos que los jueces, aún en el siglo XIX, tenían las denominadas diligencias de cierre o medidas para mejor proveer. Esto, con el paso del tiempo, va transitando hacia un modelo de enjuiciamiento marcadamente público. El reglamento josefino de 1781 ya va dando los primeros vestigios, y luego Frank Klein, que era el guardasellos del ministro de Justicia en Austria en 1895, con sus trabajos previos de 1891, se da para el imperio austrohúngaro la primera, por decirlo de alguna manera, la primera ley de enjuiciamiento civil, o la ordenanza procesal civil, que primero coloca al juez en el centro de la decisión de la controversia. Y no estamos hablando de un protagonismo en el conflicto, porque entendemos que las partes son las dueñas de la litis, en el sentido de que introducen al proceso su objeto y los hechos, pero sí de un protagonismo en la resolución, porque Frank Klein, desde 1895, se da cuenta de que el proceso es una cuestión pública, que es un mal social, que tiene que responder a criterios de economía, que tiene que responder sobre todo a criterios de justicia, y por eso dota al juzgador de amplios poderes desde el inicio en lo que él denominó audiencia preliminar, para sanear los obstáculos procesales, para indagar sobre los elementos de hecho que tributan a la fijación del objeto del debate, y sobre todo para que la actividad probatoria de las partes y su convicción al final del proceso transite sin los obstáculos que otrora sucedían en leyes procesales y en modelos de enjuiciamiento anteriores. Por eso es que se le denomina a Frank Klein el padre del procesalismo civil moderno. ¿Y cómo entronca esto con el tema del razonamiento probatorio? Pues partiendo de lo que decía la profesora Ivonne hace unos minutos. Desde la audiencia, el juez está obligado, y un poco antes con el recibimiento del caso, con el recibimiento de la demanda y el control de admisibilidad de esta, el juez está obligado a razonar, porque el razonamiento es su principal arma para convencer a los justiciables y a la sociedad entera, porque como el proceso es público, todos los actos del juez trascienden más allá de las fronteras de las partes, trascienden a la sociedad, y por eso cada acto que haga tiene que estar debidamente razonado, porque es un acto de convencimiento a las partes
de convencimiento a la sociedad y sobre todo de convencimiento a sí mismo. Eso parte en la audiencia preliminar, cuando tiene que instruirle a las partes sobre el objeto del proceso, que precisen sobre su pretensión, que precisen sobre los elementos que luego van a probar. Luego lo va a hacer en la etapa probatoria y por supuesto lo va a hacer en el momento de cierre con su sentencia. Si seguimos un poco más para acá y llegamos a 1940, después de que esa ordenanza de Frank Klein de 1895 no tiene todo el auge que se esperaba, pues llegamos a 1940 en que los maestros italianos, a partir de Chiovenda y sobre todo con la obra de Calamandrei, de Carneluti, de Redenti, los maestros italianos sientan las bases científicas para el Código Procesal Civil Italiano de 1940. Un código que nace a la sombra e impulsado por el gobierno fascista de Mussolini, pero que en nada ensombrece lo que viene promoviendo como idea de enjuiciamiento. De hecho, es un código procesal que entabla la disputa ideológica sobre los poderes del juez en el proceso civil, la consolida sobre todo, pero que es un código que puede sobrevivir a cualquier tipo político que tenga el Estado, ya sea fascista o incluso un modelo liberal como el que ha tenido Italia luego de la caída del fascismo. Este es un código también que pondera fuertemente la actividad de las partes de un lado con los poderes del juzgador de otro. Y es así que a partir de ahí se crean dos corrientes de pensamiento en que unos defienden el garantismo procesal como idea de que el juez no debe intervenir en el proceso, porque precisamente la garantía de las partes está en que el juez permanezca espectador hasta el dictado de la sentencia, y de otro lado, de otra cuerda del debate, están los que sostienen que el juez tiene que tener un papel activo en todo momento procesal. Incluso tienen que tener un papel activo en la dirección material de la litis, en que puedan instruirle a las partes sobre la disposición de medios de prueba para convencerse mejor, para llegar a mejor convicción sobre los hechos y para dictar una sentencia basada en el derecho, pero sobre todo buscando la justicia del caso. A partir de ese momento, si analizamos la doctrina, si buscamos y hurgamos en la doctrina y leemos la obra de Alcalá Zamora, si leemos la obra de Couture, si vamos un poquito más hacia nosotros en el tiempo y vemos toda la labor desarrollada por Capelletti y Brian Garth en su movimiento mundial sobre el acceso a la justicia, nos damos cuenta que después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un interés por la doctrina y por el legislador de dotar a las constituciones de al menos unas garantías mínimas sobre acceso a la justicia, sobre tutela judicial efectiva y sobre todo sobre debido proceso. Porque le interesó al legislador en ese momento que el juez no tuviera una postura totalmente pasiva, pero tampoco tuviera poderes ilimitados en el sentido de que laceraran la actividad de las partes y sobre todo sus derechos sustantivos. Es por eso que las principales constituciones que se dictan después de la Segunda Guerra Mundial recogen todos estos criterios de acceso a la justicia, tutela efectiva y debido proceso, como lo hacen también, por supuesto, los principales instrumentos internacionales de justicia. En definitiva, a raíz de todo este fenómeno y de los estudios de Couture sobre garantías constitucionales del proceso y los estudios de Capelletti sobre acceso a la justicia, es que hay un movimiento intelectual tan fuerte, que los principales pensadores de Iberoamérica tienen la idea de llegar a bases uniformes sobre un código modelo para Iberoamérica, un código tipo, un código que permita presentar las principales directrices de lo que será un proceso civil, que no tiene que regir para un país determinado, que no tiene que ser obligatorio para un país concreto o para un ordenamiento concreto, sino que le da pinceladas, le da bases, le da facilidades para que una reforma futura tenga un basamento en criterios en que exista una colaboración entre las partes y el juez. Y es que llegamos entonces en 1988,
después de todo este movimiento amplio de doctrina y de pensamiento y sobre todo de reuniones de grandes científicos del derecho procesal, se llega al Código Procesal Modelo para Iberoamérica. Ahí tienen una fuerte influencia a los profesores Vescovi y Gelsi Vidar de Uruguay, que son los creadores de este Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. Y si vemos y se le echa un vistazo rápido a los códigos procesales que se han dictado después de eso, vemos que muchos toman la base del Código Procesal. Este es el caso de los códigos procesales civiles que se han dictado recientemente, a inicios de siglo, en el espacio iberoamericano. Es el caso de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del 2000, el caso del Código Colombiano de Procesos del 2012, el Código Ecuatoriano de 2015, también el brasileño de 2015, el propio nicaragüense, que es de estos primeros 20 años de inicios del siglo XXI. Lo que pareciera zanjado en cuanto a ideología procesal por el dictado de estos códigos, en cuanto a los poderes del juez como legítimos, en la doctrina no lo es tanto, porque existe una variante de pensamiento encabezada en España por el distinguido profesor Montero Aroca, y en Italia por Franco Cipriani y Girolamo Monteleone, y que en Argentina toma partido a partir de Adolfo Alvarado Belloso, que todavía consideran que las leyes más garantistas en el orden del proceso civil son las que ponderan o las que promueven la idea de un juez que solamente está para el dictado de la sentencia. Que sí, que dirige el proceso, porque eso es una verdad establecida en la ciencia procesal, que dirige el proceso en cuanto a los aspectos de forma, pero que en cuanto a la posibilidad de instruir a las partes sobre la búsqueda de la verdad, tiene que permanecer ajeno. Y esa es la corriente que se denomina del garantismo procesal. Y si le tornamos la mirada desde un punto de vista filosófico, a Ferraioli, a Manuel Atienza, a grandes pensadores como Ronald Dworkin, plantean la idea de que el verdadero garantismo procesal está en la idea de un juez que actúa en los marcos de la legalidad, pero con cierto margen discrecional, con cierto margen de libertad. Y es por eso que entonces entra de nuevo en nuestro discurso que venimos sosteniendo el día de hoy la idea del razonamiento. O sea, garantismo procesal sobre la base de la prudencia. Y esa prudencia nos conduce también a la idea de razonamiento. El juez no puede dictar una orden procesal durante la tramitación de los asuntos, o no puede instruir a las partes sobre un aspecto determinado si no le convence, si no razona, si no justifica el porqué de cada una de sus actuaciones. Ahí es donde está la verdadera esencia del garantismo. Por lo tanto, garantismo no puede ser, bajo ningún concepto, la idea de un juez pasivo. Garantismo tiene que estar del otro lado, como ponderan o como buscan que sea así Pico y Junoy, o Silvia Barona, o Barbosa Moreira en Brasil, o el mismo de Oliveira en Brasil, o como en su día hizo Alcalá Zamora o Fairén Guillén desde Latinoamérica y desde España respectivamente, que esa idea de garantismo esté basada en la posibilidad de un juez activo. No importa cómo le denominemos, si ya sea proceso civil eficiente o proceso civil garantista o proceso civil publicista, porque todos estos nombres, todas estas nomenclaturas, lo que buscan es que el juez tenga un papel que no sea protagonista, pero sí ponderado con los intereses de las partes en el proceso. De hecho, ante situaciones de conflictos familiares, o de conflictos del medio ambiente, o de conflictos sobre intereses del niño, o en aquellos escenarios de tutelas judiciales urgentes, se plantea incluso la idea de un juez acompañante de las partes en el proceso. Un juez que no solo instruya, sino que acompañe, que en su dictado sea no solo ese dictador de órdenes procesales, sino que sea ese garante del debido proceso, ese garante de que los actos procesales
conduzcan a la idea de una tutela judicial efectiva. Ahí pudiéramos diluirnos un poco en el tema de tutela judicial efectiva, si este es el tema correcto, o si estaríamos hablando de efectividad de la tutela judicial a partir del papel protagónico del juez. Pero lo cierto es que una u otra siempre tiene que redundar en el ideal de justicia y de que las partes no se vean laceradas en sus derechos. Entonces, esa polémica ideológica que existe, que existió, que existe y que existirá, porque es una realidad imperante y que de cara al futuro no se ve que se vaya a zanjar, nos conduce al próximo paso de nuestra exposición, que es tratar de, sobre algunas ideas, algunos tópicos esenciales, demostrar la necesidad y sobre todo la realidad de un juez activo en el proceso civil. Y tenemos la idea de que el juez tiene esos poderes en el proceso civil, número uno, porque es el titular de la potestad jurisdiccional que está consagrada en los textos constitucionales. Porque las constituciones mandatan al juez en torno al conocimiento del caso, al fallo y a la posterior ejecución de lo que ha decidido. Eso es función jurisdiccional, la posibilidad de conocer, de fallar y de ejecutar. Y el juez tiene una obligación en ese sentido a partir de lo que dictan las constituciones. Por eso es que tiene un non-licet, no puede abstenerse del conocimiento, ni del fallo, ni de la ejecución, porque entonces no habría tutela judicial efectiva. Porque tutela judicial efectiva empieza con el acceso a los tribunales, después continúa por el tránsito de todo el ítem procesal, con la observancia de todas las garantías y por último con la presencia de mecanismos efectivos de ejecución que no tornen ilusorias las sentencias de los tribunales. Entonces, esa es una primera idea que nos hace imprescindible la razón de que el juez tiene que tener un papel activo en el proceso civil, es la potestad jurisdiccional. Y como tiene carácter de obligación, el juez no puede permanecer pasivo en el proceso. La segunda es que el contenido de esa función jurisdiccional son precisamente los poderes del juez. Y sobre esto hay todo un aparato doctrinal montado en cuanto a la naturaleza jurídica de esos poderes. Si se trata de facultades, si son potestades, si son poderes, si son derechos de los jueces incluso, son voces que nos hacen confundirnos más en el estudio que llegar a conclusiones claras. La mayoría de las leyes procesales, cuando le damos una mirada, la mayoría de las leyes procesales hablan de las facultades del tribunal. Facultades. Y si vamos a la teoría del derecho civil, nos damos cuenta que las facultades son situaciones jurídicas de poder en que se le da la posibilidad a quien las detenta de ejercitar o no. Y eso rompe un poco con la idea de que la función jurisdiccional obliga al juez a actuar. Por lo tanto, como decía Sentín Melendo, no es con la voz facultad que vamos a llegar a un mejor entendimiento de lo que el juez puede o podrá hacer en el proceso. De otro lado, las potestades. Es cierto que estamos hablando de potestades porque la definición de jurisdicción parte de que es una potestad que coloca el Estado en los tribunales de justicia para resolver casos concretos. Eso es una cuestión que ya está enraizada en la doctrina. Pero no podemos olvidar de que por tratarse de una potestad tienen carácter obligatorio y no todas las posibilidades de actuación del juez tienen este carácter. Por lo tanto, tendríamos que ir a la teoría del derecho administrativo en este caso y hacer la clásica escisión entre potestad reglada y potestad discrecional para saber lo que el juez puede hacer con carácter preceptivo y lo que podrá hacer entonces con carácter facultativo. Es decir, en materia de cuestiones procesales como el juicio de admisibilidad de la demanda o el dictado de una medida cautelar o hacer convocar a las partes para un acto procesal específico, como son las comparecencias o las audiencias. Estas cuestiones tienen carácter preceptivo, siempre las tiene que hacer el juez, siempre las tiene que hacer el juez. Pero hay otras que tienen carácter facultativo y que son los denominados poderes instructorios, ¿ya? En que el juez puede citar a las partes para interrogarlas sobre los hechos,
en que el juez puede ordenar la prueba de oficio, en que el juez puede disponer una medida cautelar en razón de ese poder cautelar genérico para asegurar el resultado del proceso y que la sentencia final no sea una ilusión o una mera quimera, valga la redundancia. Entonces el juez tendrá en este caso potestades de tipo discrecional. Por eso es que el mismo Sentis Melendo o Maciotra, un profesor argentino que en fecha reciente ha publicado una monografía magnífica sobre los poderes y deberes del juez, expresan estos autores que con la voz poderes es como mejor entendemos lo que el juez puede hacer en el proceso. Porque con la voz poderes tenemos de un lado el mandato de la Constitución y de la ley procesal en torno a la función jurisdiccional, y en la contracara tenemos los deberes que tiene el juez en relación con los justiciables y sobre los cuales no podrá nunca manifestarse contrario. Esos son dos primeros elementos: la potestad jurisdiccional y los poderes como contenido de esa potestad. Un tercer elemento lo conforma el estatuto del juez. Y decíamos al inicio que ese estatuto está formado por una serie de características que son inherentes a la condición de juez. Hablamos primero de la imparcialidad y de la independencia, o dicho al revés, de la independencia y, como dicen muchos, declarado de esta, la imparcialidad. En consecuencia, el juez tiene que ser independiente, totalmente independiente, solamente obediencia a la ley. No pueden incidir factores externos en sus decisiones, ni en la tramitación del proceso. Ni siquiera el componente orgánico de la función judicial, o sea, los órganos de gobierno del aparato judicial pueden incidir en la labor de los jueces. Esto desde una perspectiva funcional, desde una perspectiva orgánica. Pero en cuanto a la legitimación del juez para intervenir en un caso, el juez no puede hacer inclinar la balanza de la justicia a favor de una parte o a favor de la otra, porque entonces se convertiría en un juez parcial. Y precisamente en razón de la parcialidad del juez es que aquel sector de la doctrina que se muestra reaccionario a los poderes esgrimen como uno de los argumentos precisamente que se rompe la imparcialidad cuando el juez ordena una prueba de oficio, por ejemplo. Entonces tenemos independencia, tenemos imparcialidad, pero también tenemos un componente ético. Esas razones de moral, esos valores mínimos compartidos por el conglomerado social, pero que el juez tiene suficientemente arraigados para desempeñar una función que se diferencia del resto, precisamente porque el juez tiene que dictar un fallo no para sí, sino para la sociedad y para los justiciables. Y como elemento de cierre, decía Couture, no podemos olvidar el elemento de la responsabilidad del juzgador cuando comete errores en este tipo judiciales. Hay leyes procesales que en el mundo no establecen un sistema de responsabilidad judicial para los jueces cuando cometen errores de tipo judicial. Por ejemplo, cuando se dicta la sentencia con dilación en el tiempo injustificadamente. Pues decía Couture, en razón de ese principio de autoridad judicial, que un sistema de enjuiciamiento que pondera las garantías procesales de un lado, pero que del otro no tenga un régimen de responsabilidad, se convierte en letra muerta. O sea, cuando no existe ese régimen de responsabilidad para el juzgador, las garantías que están esbozadas en la Constitución de la tutela efectiva o del debido proceso simplemente mueren, desaparecen. Entonces, estos elementos nos conducen a pensar también de que el juez no puede permanecer inerte o pasivo en el proceso. Y por último, el tema relativo a las fuentes. Es otro de las fuentes del derecho, y sobre todo el derecho procesal. Es otro de los elementos que nos conducen a pensar en que el juez activo es un juez legítimo en el proceso. Aquella idea del temor a los poderes exacerbados de los jueces se contrarresta con la posibilidad de que el juez, en la interpretación de los casos, en el fallo de los casos, utilice a las fuentes del derecho procesal para fundamentar sus decisiones. Y en primer lugar estamos hablando de la Constitución. La Constitución es la fuente primordial que tiene el juez para fundamentar sus fallos. Seguido de la Constitución, las leyes, las sustantivas y las procesales, porque son las que le darán cuerpo
jurídico a las decisiones del juzgador. Y por supuesto, cualquier tipo de interpretación que sobre las leyes hagan los órganos legitimados para ellos en función de lo que el legislativo ha querido. Por ejemplo, en Cuba tenemos al órgano de gobierno del Tribunal Supremo Popular, que tiene la facultad de emitir instrucciones aclaratorias sobre determinados aspectos procesales, incluso en algunos aspectos sustantivos, que coadyuvan a la mejor realización de la justicia, porque para eso tienen la potestad reglamentaria de dictar esas instrucciones. Así se hizo en el 2012 respecto al interés superior del menor, así se hizo en cuanto a la tramitación del juicio oral, también en sede penal, y algunos puntos relativos a la ejecución de sentencias, también a partir del 2010, que posibilitaron, sin modificar la ley procesal, que la administración, o mejor, la impartición de justicia anduviera por cauces más expeditos, donde los justiciables salieran más complacidos, donde la transparencia judicial se hiciera patente y donde hubiese más confianza en sentido general en el sistema de justicia cubano. He dicho todas estas cosas para terminar finalmente en cuáles deben ser esos poderes que tiene el juez en el proceso civil. Pero no puedo tomar partido por esta idea sin volver al tema del razonamiento probatorio. Un juez independiente, un juez imparcial, un juez que tenga un comportamiento ético, un juez que sea responsable de sus actos, no lo es tal si no razona, si no utiliza las máximas de su experiencia, si no busca, si no indaga, si no va a la ciencia para fundamentar sus decisiones. Entonces, ¿qué poderes debe tener el juez en el proceso civil? De inicio, es obvio que el juez tiene que tener determinadas atribuciones en materia de admitir o no una demanda. Para eso el juez tiene que estar bien preparado en el conocimiento de sus deberes y de sus atribuciones. Pero cuando se le presenta un caso, una demanda cuya pretensión, cuyo núcleo no esté correctamente formulado, el juez no la debe admitir. Una demanda que no tenga correctamente esbozados los fundamentos de hecho primero y los de derecho después, el juez no la debe admitir, porque después se va a enfrentar a muchos problemas durante la tramitación que irán en detrimento, no de su labor como juzgador solamente, sino irán en detrimento de los propios justiciables e irán en detrimento de la justicia. Pero en la parte preliminar del proceso, en esa gran sala, en ese gran recibidor que es la fase de alegaciones y que culmina normalmente con las audiencias preliminares, el juez tiene que estar plenamente capacitado para instruir a las partes sobre el objeto del proceso. Cuando al juez le quepa duda sobre lo que tendrá que fallar, al final tiene que instruir a las partes para que homogenicen, para que enfaticen, para que expresen con mayor particularidad de qué va el asunto, ya sea en la pretensión o en las exenciones o contrapretensiones que haga el demandado. Porque luego de esta fase vendrá la fase probatoria, que es el eje central, el eje cardinal del proceso, y donde el juez va a desplegar toda una actividad que le será no solo necesaria, sino útil para fallar el caso. En materia probatoria se discute muchísimo sobre la legitimidad de la actividad o de la iniciativa probatoria del juez. Si la iniciativa probatoria abarca todo el espectro de actividades o de posibilidades de actuación que tiene el juez en esa fase del proceso, o si solamente abarca el aspecto material o instructorio. Sobre esto hay muchas posiciones. Una amplia es la que tienen los españoles Picó o Xavier Abel, que dicen que iniciativa probatoria abarca desde la admisión de la prueba hasta la valoración. Nosotros compartimos ese criterio, porque desde el mismo inicio, y así lo decía anteriormente la profesora Ivonne, el juez va a estar razonando. El juez tiene legalmente establecido unos límites genéricos y específicos para admitir o para denegar la prueba. Cuando admite la prueba, no debería haber mayores dificultades.
pero cuando la deniega, tiene que razonar por qué el medio de prueba documental tal o la testifical más cual la ha rechazado. Y lo tiene que hacer mediante una resolución judicial motivada, porque de lo contrario falta al debido proceso. De hecho, a una de las garantías del debido proceso que recogen las constituciones, que es la motivación de las decisiones judiciales. Porque de lo contrario el proceso deja de ser debido, deja de ser adecuado y la justicia no es completa en este caso. Las partes deberían tener la posibilidad también de rechazar o de impugnar la admisión de la prueba que hace el juez de la parte contraria, porque puede ser que no sea relevante o que no sea pertinente para el proceso o que simplemente no sea útil para sí o para la misma parte contraria. Sin embargo, hay leyes que no lo ven así y también se lesiona un poco el debido proceso en este caso, porque el juez, cuando admite un medio de prueba, no tiene que razonarlo, simplemente lo admite y el proceso sigue transitando. Y quizás no sea esta la mejor posición para la realización de la tutela judicial. Pero llegamos a un punto en el proceso en que las partes han propuesto sus medios de prueba, en que el juez ha admitido esos medios de prueba y a las partes le corresponde desplegar esa carga probatoria, que no es una obligación, pero sí genera una responsabilidad para ellos, de crear convicción en el juzgador sobre los hechos del proceso y sobre la versión que ellos han contado. La profesora Ivonne, que fue mi profesora de Derecho Procesal, decía que los justiciables le cuentan a sus abogados cómo ocurrieron los hechos, pero le corresponde a los abogados contarles, relatarles, manifestarles al juez su versión, su propia versión de cómo son los hechos, porque son los abogados, y así lo decía Calamandrei, los que van a crear certeza en los jueces, son los que van a dotar de una condición de veracidad a esos hechos y son los que van hacerle ver al juez de que tal hecho o tal otro hecho son en definitiva una verdad sobre la que tiene que fallar. Sobre la búsqueda de la verdad hay miles de teorías. Está la teoría clásica formalista de la renuncia, de que nunca se llega a la verdad en el proceso, que esbozaba Carneluti y que han tergiversado los revisionistas Montero Aroca, Monteleone, Cipriani. Y está la otra versión de que, en definitiva, en el proceso y desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista de razonamiento, de que en definitiva se puede arribar a una verdad en el proceso. Verdad como certeza, verdad como convicción, pero para eso le corresponde a los abogados, a los representantes procesales de las partes, manifestar sus argumentos razonadamente, con un motivo, decirle, tribunal, este medio de prueba lo proponemos a fin de demostrar esta tesis. Y este otro medio de prueba, tribunal, es para demostrar este otro hecho en un sentido claro, diáfano y preciso. Porque el juez, una vez que esté todo este arsenal probatorio unido a los autos del proceso, se sentará un día, y ojalá lo hicieran todos los jueces desprovistos de cualquier preocupación o de cualquier motivo de estrés o de cualquier insatisfacción personal que pueda tener con la impartición de justicia, se va a sentar el juez con ese expediente, se va a sentar a hojearlo, a familiarizarse aún más con él para dictar un fallo. Pero antes de dictar ese fallo tiene que valorar las pruebas y las tiene que valorar en su individualidad y las tiene que valorar todas de conjunto, porque de lo contrario sería una valoración a medias. Valorar significa entonces razonamiento interno del juez, y es lo que la profesora Ivonne hablaba de una valoración antes de la valoración final. Ese razonamiento interno que hace el juez está destinado a buscar si todos los puntos del debate, si todos los puntos en litigio fueron cubiertos por la actividad de las partes, si está completa esa actividad probatoria de las partes. Porque si no lo está, le corresponde al juez instruir a las partes para que la completen, para que le den sentido a los puntos que no estaban o que estaban incluidos de inicio, pero sobre los cuales no se ha desplegado todo el arsenal de medios posibles o el arsenal de actuaciones realizables
para su completitud y para llegar a un fallo acorde a la justicia del caso concreto. Estamos en presencia, por supuesto, de las pruebas de oficio, tan criticadas por un sector de la doctrina y tan defendidas por otro, como hacemos nosotros en este caso. Cuba está abocada, y aquí hago un paréntesis a manera de ejemplo, a un proceso de reforma inmediatamente futuro. Y no puede el código futuro de nuestro país, como lo han hecho otros códigos del ámbito latinoamericano, renunciar a esos poderes del juez en la búsqueda de la verdad material. Y hacía este paréntesis porque una de las tantas razones por las que se reforma el modelo procesal cubano es precisamente para que cuando vayamos a instruir a los jueces futuros sobre su labor de cara a los justiciables, hacerles entender, y ahí es donde radica el mayor peligro de una reforma procesal, hacerles entender que es necesario un cambio de mentalidad. Pero ese cambio de mentalidad va de la mano de la motivación de todas sus decisiones. O sea, el juez se estará en presencia de un nuevo procedimiento, estará en presencia de algunas instituciones que ya no son como antes y que requieren de una pericia mayor de su actuar diario. Pero todas esas cosas le serán más fáciles, le serán más útiles y le convertirán en un mejor juez si van de la mano del razonamiento de cada una. Es por eso que Maciotra, y ya vuelvo al discurso por donde iba antes del paréntesis para el caso cubano, es por eso que Maciotra habla de un poder discrecional de los jueces. Y se preguntarán los que nos escuchan hoy, ¿un poder de los jueces basado en la discrecionalidad? ¿O es la discrecionalidad judicial un poder de los jueces? Pues este autor argentino, y posición con la que yo concuerdo y que concordamos en este caso, este profesor argentino dice que la discrecionalidad judicial en los contornos de la legalidad es un poder de los jueces. Y Maciotra no estaba alejado de lo que pensaban los maestros italianos. Si buscamos a Carneluti, buscamos a Calamandrei y un poco más atrás a Giovendan, hablaban de la libertad de formas procesales, de la libertad judicial en este caso, donde el juez sea capaz de adaptar el procedimiento a las circunstancias del caso, donde el juez sea capaz de adaptar los mecanismos que tiene a las circunstancias del caso concreto, donde el juez pueda hacer los denominados modernamente ajustes razonables. Eso no es un invento de la modernidad, eso ya lo pensaban los maestros italianos a inicios del siglo pasado y que se ha retomado con fuerza a partir del ensanchamiento de la legitimación en los procesos de familia o en los procesos medioambientales o en los procesos sobre propiedad intelectual y algunos sobre consumidores. Pues el juez tendrá que usar uso de esa discrecionalidad, pero no la podrá usar arbitrariamente. ¿Y cómo se frena? ¿Cómo se frena ese actuar arbitrario de los jueces? Pues precisamente a partir del uso de su prudencia. Y vuelvo sobre la idea inicial. El juez prudente es aquel que funda sus decisiones en argumentos, en una serie de razones que le tornarán su decisión irrefutable, o que en caso de ser refutable, la tendrá ahí el juez del Tribunal Superior para basarse en ellas y revocarla o darle un sentido afirmativo. El momento cumbre del juez es la sentencia. No se concibe una sentencia que no sea argumentada. Y cuando hablamos de argumentación de sentencia, estamos hablando de que el juez tiene que dar su opinión, su valoración sobre los fundamentos de hecho, sobre el material fáctico que subyace al proceso. Y de conjunto con esa argumentación le corresponderá fundamentar su sentencia. Y hablamos de fundamentación entonces en el sentido de dotar, de colocar el derecho positivo en el caso concreto, de darle sentido jurídico a la sentencia, de que a este hecho le corresponde tal norma y le corresponde esa norma en virtud de un fundamento, en virtud de una argumentación. Las sentencias tienen que ser congruentes, técnicamente congruentes, en el sentido de que el fallo esté en correspondencia con lo que pidió el actor como pretensión, que esté en correspondencia con el objeto del proceso. Pero siempre le decimos a los alumnos en clase
que la verdadera congruencia se gana en los considerandos, en los razonamientos del juez en su sentencia. Lo otro será mera técnica procesal. Pero un juez que no razone, un juez que no valore, un juez que no establezca sus argumentos, tendrá una sentencia vacía de contenido. Corresponde cerrar el tema ahora y no lo podemos hacer sin citar a Calamandrei. Calamandrei, cuando hablaba del juez que quería para el Código Procesal Civil Italiano de 1940 y para el procedimiento italiano en general, decía que el juez es ese hombre que desde las sombras es capaz de darle sentido al derecho. Era la voz del derecho. Ojo, Calamandrei no hablaba de la boca de la ley como mero repetidor de normas, hablaba de la voz del derecho. Por eso era que el juez descendía desde el cielo encumbrado de las voces autorizadas a la tierra para darle sentido precisamente al derecho. Ese sentido por el que abogaba Calamandrei es el razonamiento, y es el razonamiento fundamentalmente en materia probatoria. El juez está para darle sentido a lo que las partes quieren y para eso tiene que razonar. Pero para que el juez razone acertadamente, las partes tienen que darle razones al juez. He hecho un rejuego de palabras aquí en razón de una idea final. El proceso es la amalgama de colaboraciones, el proceso civil es la amalgama de colaboraciones entre las partes y el juzgador. Y esa colaboración bien llevada, esa colaboración bien razonada entre lo que quieren las partes y lo que les da el juez, es lo que en definitiva llamamos, con toda lógica y con toda claridad, justicia.